Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Es un privilegio y una bendición nuevamente poder estar aquí al frente de todos ustedes y agradecerle más que todo a aquel que es dueño de todo el universo, el dueño de todo lo que existe, el que nos permitió venir a la existencia, el que históricamente durante más de 6,000 años de pecado se ha interesado para ayudar y socorrer al ser humano, ya que somos creación suya y le pertenecemos. Y nosotros agradecemos a Dios siempre, a Él y a todas las personas que siempre nos llaman, generalmente durante toda la semana, y nuevamente poder recordar que siempre en nuestra mente, en nuestro diario vivir, donde estemos y con quien estemos, debemos de tratar de estar siempre mentalmente conectados o mentalmente pensando siempre en las cosas eternas, pensando en lo que tiene peso, en lo que tiene valor, en lo más importante en nuestra vida. Sí, nuestra familia es importante, el trabajo, todo es importante, pero todos algún día tendremos que partir de este mundo. Entonces, por lo tanto, siempre pedirle a aquel que hizo posible que viniéramos a la existencia, que nos ayude para regresar a Él y poder alcanzar la eternidad. El poder de Dios se manifiesta en los latidos del corazón, en los movimientos de los pulmones, en las corrientes vivificadoras que circulan por los millones de conductos del cuerpo. Estamos endeudados con Él por cada momento de nuestra existencia y por todas las comodidades que tenemos en esta vida. Las facultades y a las aptitudes que elevan al hombre por encima de la creación inferior constituyen el don del Creador. Sí, somos los seres humanos la creación, la corona de Dios, somos su máxima creación. Él nos da beneficios en gran cantidad. Estamos en deuda con Él por el alimento que comemos, el agua que bebemos, la ropa con la que nos vestimos y el aire que respiramos. Sin su providencia especial, el aire estaría lleno de pestilencias y venenos. Él es un generoso benefactor y preservador. El sol que brilla sobre la tierra y da esplendor a toda la naturaleza, el fantasmagórico y solemne resplendor de la luna, la magnificencia del firmamento tachonado de brillantes estrellas, las lluvias que refrescan la tierra y que hacen florecer la vegetación, las cosas preciosas de la naturaleza con toda su variada riqueza, los elevados árboles, los arbustos, las plantas, las espigas ondeantes, el cielo azul, los verdes prados, las plantas y los verdes prados, los cambios del día y de la noche, la renovación de las estaciones, todo esto habla al hombre acerca del amor del Creador. Él nos ha unido a sí mismo mediante estas muestras que ha puesto en el cielo y en la tierra. Nos cuida con mayor ternura de lo que lo hace una madre con un hijo afligido. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Qué maravilloso. Todo lo que nos rodea, todo lo que existe nos conecta y nos une al Creador. Día a día Él está cuidando el planeta, está tratando de sostener al ser humano hasta donde le es posible para poder ayudar al ser humano en cualquier área. Agradecemos a Dios por ser Él como es y porque Él está cerca y está al tanto de todo lo que sucede en este planeta. Somos el remanente adventista. Muchas gracias nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Desde lo más profundo de nuestro corazón sentimos la necesidad de poder compartir con todos ustedes, apreciados televidentes y radioescuchas, amigos y amigas, los temas tan importantes, tan hermosos de la Escritura. Hay mucho que estudiar en este libro, hay mucho que conocer y nos place a nosotros comunicar estas verdades a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Dios pueda bendecirle en esta hora y que juntos podamos nuevamente deleitarnos, porque es una delicia. El Salmo número 1 dice que dichoso el hombre y la mujer que se deleita en la ley de Jehová. En él está su delicia y en este libro medita de día y de noche.
y que Dios pueda bendecirte donde quiera que estés y que juntos podamos siempre encontrar la verdad que necesitamos para vivir en armonía con el Creador. Queremos recordarles siempre que aquí estamos en Radio Costa Rica, cuya frecuencia es 9:30 AM, y también mencionar que nuestros programas se pasan en Canal 19 en UHF todos los días de 7 a 12 de la noche. Muy bien, como es nuestra costumbre, vamos a orar para poder unirnos en oración como seres humanos, no importando donde estés, donde te encuentres, en tu oficina, en tu casa, en tu hogar. No sé a qué horas vas a ver este programa, si en la mañana o en la noche, pero gracias por mantenerse en sintonía y abrir su corazón y su mente para que usted pueda compartir las hermosas enseñanzas de este libro inmortal. Es que yo le invito para que usted se encuentre y donde nos permite llegar a su casa o a su trabajo podamos elevar una oración al Creador de todo el universo para que conforme a su voluntad pueda contestar aquellas cosas que diariamente necesitamos en nuestra vida. Oremos. Padre nuestro, Señor, muchas gracias nuevamente por permitirnos estar aquí en estos medios de comunicación que se prestan y se utilizan, Señor, para fines de origen celestial, para poder unir al ser humano con la eternidad, con los seres celestiales y poder estudiar, Señor, tu voz, que es tu palabra, la Biblia. Y queremos agradecerte porque nos da la vida, nos da la salud, y mencionamos en esta introducción que todo lo que nos rodea, Señor, es tuyo, te pertenece y nos hace ver, Señor, que por encima de nuestro diario vivir hay un ser que existe en eternidad y nos cuida y nos bendice y conforme a su voluntad y a nuestras decisiones siempre podremos estar en contacto contigo. Permítenos en esta hora, Señor, de acuerdo a cada petición de cada hermano, hermana, amiga o amigo que está rogando por algo en especial, Señor, algo que tú sabes, Señor, pueda ser suplido, Señor, pero para que sea no solo una bendición para nuestra vida, sino también podamos honrar tu nombre, Padre Celestial. Así como nos das todo lo que nos rodea, también necesitamos algunas cosas para nuestra vida. Queremos pedirte por aquellas personas que han puesto en oración alguna necesidad, que tú puedas ser aquel que pueda escuchar, pueda oír y conforme a tu voluntad puedas traer respuesta a nuestra vida. Bendice, Señor, a cada hermano y hermana que nos ve y nos escucha, a los que trabajan, Señor, en estos medios, en cabina, y que hacen posible que esto, Señor, pueda realizarse a través de estos medios y que juntos, Señor, podamos estudiar tu palabra en esta hora, que la presencia siempre de tu Santo Espíritu, que es el Maestro por excelencia, y los seres celestiales puedan estar en mi vida y en el corazón y en la mente de cada oidor de tu palabra, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Estamos siempre estudiando todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, y déjame decirte que hemos venido compartiendo temas importantes como personajes como el príncipe de Israel, Nicodemo. Estudiamos también la vida de Cornelio en el libro de Hechos, que era un centurión romano. ¿Y por qué mencionamos todo esto? Porque se escribe al final de la historia de estos personajes cómo fue el final de la vida de ellos, cuánta luz o cuánta información arrojó la Escritura en el momento en que ellos escuchaban la palabra hasta el final de sus vidas. Y por lo menos debemos de notar que en el caso de Cornelio y en el caso de este hombre Nicodemo, ellos dos alcanzaron entender el mensaje de la cruz, se unieron a los discípulos y fueron grandes promotores en la predicación del Evangelio. Hombres influyentes, hombres de posición, hombres adinerados, le entregaron su vida a Jesucristo. Y eso es lo mismo que Dios espera de cualquier ser humano, no importando la posición donde se encuentre, porque Dios nos ama a todos por igual. Pero sí es muy importante que hombres de relevancia fueron llamados por Dios. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 21, vamos a ver en San Lucas capítulo 21, el versículo 36, nos menciona la Escritura lo siguiente:
Velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos dignos de escapar, ve qué interesante, de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, nosotros, esta generación, hemos mencionado, estamos enfrentando ya situaciones fuera del alcance, del dominio del ser humano. Y usted sabe, como yo sé, las desgracias están ocurriendo en todo el planeta. Y nadie se esperaba que le iba a pasar lo que le iba a pasar. Si quedó vivo, los que murieron no tuvieron, o sea, se murieron, es historia. Entonces, exactamente en este momento en que estamos viviendo, nosotros estamos llegando muy cerca a la segunda venida de Cristo. Ya casi ese evento se va a dar aquí en el planeta. Entonces necesitamos que Dios nos guarde de todo lo que va a venir para estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis hay un tema muy interesante que nosotros en el remanente adventista, los hermanos ya lo han mencionado en algunos temas esporádicamente durante más de 3 años que hemos estado aquí sirviéndole al Señor y a todos ustedes. En el capítulo número 20 de Apocalipsis encontramos los versículos del 12 al 15. Dice Apocalipsis 20 del 12 al 15. Si tú tienes Biblia, léelo, y si no tienes, apúntalo para que lo llegues a revisar a tu casa. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Dice: muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí surge la primera pregunta: ¿cómo un muerto puede estar de pie? Ya te vamos a explicar. Y los otros libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Noten que aquí están juzgando a los muertos según las obras que habían hecho. Versículo 13: y el mar entregó los muertos que ven en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué menciona aquí que muertos y vivos de pie ante Dios? Porque llegará un momento que ante el gran tribunal de la eternidad, cuando todas las naciones sean reunidas delante del dueño de todo el universo, el mar, la sepultura, donde esté muerta la persona, será sacada de la tumba y será llevado a la presencia de Dios. Entonces se le llama muerto porque estuvo muerto y vivió. Entonces se llama el muerto. Ese muerto que está ahí y llegará a estar al frente del gran tribunal de Cristo. Y dice que los libros serán abiertos. ¿Qué queremos decir con esto para ir acomodando el tema? Que llegará un momento en la historia donde todo ser humano, no importando donde haya nacido, donde haya existido, dice la Escritura que tendrá que estar frente al gran tribunal divino. Y mencionamos esto porque queremos decir que tristemente esto es muy adverso a la creencia popular. Voy a leer un texto más para comentar un poquito esto. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, por eso es importante que estudiemos la Biblia, que leamos la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y Dios no se contradice, Dios no se equivoca. En el capítulo número 9 del libro de Hebreos, el versículo 27, dice la Escritura: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Te adelanto algo porque al buen entendedor, pocas palabras, aquellos que enseñan que usted se muere y va a tener una segunda oportunidad ya están en contra de la Escritura. Porque la vida es el periodo que la persona tiene para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya muerto, dice que después de muerta la persona, lo que le espera es el juicio. Eso dice la Biblia en ese versículo y en muchos versículos. Le espera un juicio. Entonces, ¿por qué queremos mencionar esto? Porque tristemente tenemos que decir e insistimos en que la creencia popular es que si usted se muere va al cielo. Y si no se muere, si es bueno se va al cielo. Y si usted es malo se va al infierno. Parece que no va a haber un juicio. No está eso en la creencia popular. Y es un concepto común en las personas que tienen sobre eso y no se han preocupado por estudiar la Escritura. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 21, San Lucas 21,
Recuerden que siempre andamos nosotros merodeando todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, no solo en una forma general, sino en la vida de algunas personas, inclusive personas que estuvieron muy cerca de la vida de Cristo. San Lucas 21, el versículo número 24 y 25, dice la palabra de Dios. San Lucas capítulo 21, 34 y 35. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Note, aquel día, venga aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo para que seáis tenidos dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y el versículo 34, haciendo alusión a esto, hay tres cosas que hemos mencionado, que se menciona aquí. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Todas son las características que se van a dar cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Y mencionamos que esta palabrita afán es cuando la persona trabaja excesivamente y tiene un anhelo vehemente por algo, desespera por algo. Y déjame decirte que generalmente en el mundo que estamos viviendo hay personas que posponen el vivir como un verdadero cristiano, estar incorporado en una iglesia, vivir una vida recta delante de los hombres y de Dios, y mantener un currículum ojalá intachable como persona en su vocabulario, en sus hábitos, en su manera de ser. ¿Por qué? Porque se dedican a adquirir bienes materiales, a disfrutar la vida. Y tristemente también hay gente que le gusta andar pecando. Entonces posponen esto. Y he mencionado que, por ejemplo, en San Lucas capítulo 18, versículo 24, cuando Jesús habla con el rico, Jesús le dice en el versículo 24, San Lucas 18, 24, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Con la palabra difícilmente es imposible, es casi imposible. O sea, podríamos decir que la Escritura me está advirtiendo a mí, si tengo muchas posesiones terrenales o soy muy materialista, tal vez no tengo mucho dinero, pero soy muy materialista, me está diciendo que eso me va a causar como consecuencia el tal vez no entrar en el reino de los cielos, porque estoy abocado a los afanes de este mundo. Estoy procurando lo terrenal, lo material. Y hemos dicho que aunque eso es importante, pero no podemos descuidar lo más importante, porque lo más importante es cuando estos sean cielos nuevos y tierra nueva, cuando esto sea renovado como al principio. En el libro de Proverbios, vea qué interesante, en el libro de Proverbios, muchísimos años antes, en el capítulo número 11, el versículo 4, vea lo que dice el sabio Salomón en Proverbios 11, versículo 4. Dice Proverbios 11:4, dice la Escritura, no aprovecharán las riquezas en el día de tu ira. No aprovecharán las riquezas en el día de tu ira, mas la justicia librará de muerte. Sí, cuando la Biblia habla el día de la ira, como se encuentra en la Escritura, el día de la ira de Jehová, el gran día de Jehová, está hablando del ajuste de cuentas cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra. El gran día de la ira de Jehová. Entonces, en ese día, ¿de qué va a servir las riquezas? Lo material, los títulos. ¿De qué va a servir todo eso? Eso no va a servir de nada. No te van a dar la eternidad por el dinero que tengan, ni por los títulos que tengan, sino por ser un verdadero cristiano que obedece la palabra de Dios y está comprometido con Dios. Entonces, la oportunidad se le presenta a todo ser humano para que el ser humano pueda entender esto. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 4, Marcos capítulo número 4, vea lo que menciona el Señor Jesús sobre, hablándolo de la parábola del trigo y la cizaña, en 4:19 menciona lo siguiente, y esto es como ya el ámbar preventivo, es como cuando la conciencia, como que la conciencia fuera un semáforo de rojo, verde y amarillo. Entonces cuando tú lees esto, cuando tú escuchas esto, se te prende el ámbar preventivo, el amarillo. Vea lo que dice el 4:18.
4:19 de San Marcos. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es lo que está impidiendo que la palabra entre en la vida de la persona? Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. Aquí casi encierra todo lo que es el diario vivir del ser humano. Ahogan la palabra. Entonces, cuando tú te das cuenta que eso es lo que está viviendo el ser humano en la actualidad, entonces debes de pensar seriamente, bueno, necesito ayuda, necesito ver qué hago con mi vida, porque ahí yo sé para dónde voy, cuál va a ser el final de mi vida. Ahora yo te hago la pregunta, si pospones, como dice mucha gente que es adulta, bueno, voy a dedicarme a trabajar, voy a ver si me pensiono, voy a ver si hago esto, y cuando ya me pensione voy a buscar al Señor. ¿Y cómo sabe esa persona que le va a dar tiempo la vida hasta pensionarse? Y si muere de camino, y es lo mismo que te puede pasar, a mí me puede pasar lo mismo. Entonces para mí hoy es el día en que yo tengo que tomar decisión, no debo postergar esto, porque si lo postergo me puedo ver en problemas y puedo perder la eternidad, y si muero hoy voy a ser de esos muertos que van a ser levantados, van a estar en pie en el tribunal de Cristo y finalmente voy a perder la eternidad, así de sencillo. Y esto es real, tarde o temprano vamos a estar ahí, yo voy a estar ahí, tú vas a estar ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Muy bien, mencionamos que ya hemos visto la historia de Nicodemo, la historia de Cornelio, y vamos a ir un poquito a ver lo que es en el libro de Hechos, por ejemplo, el apóstol Pablo. La mayoría de cartas del apóstol Pablo es casi todo el Nuevo Testamento, 3 epístolas escribió el apóstol Pablo. Y mencionarte que hay eventos importantísimos en que lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí, usted aquí y yo allá, Pablo enfrentó a muchas personas y personas de posición alta, reyes, gobernadores, procuradores, generales, escribas, fariseos, líderes grandes, hombres de influencia. ¿Por qué Dios se interesó siempre en hombres de influencia? No porque dejara las clases minoritarias, las clases menores a un lado, sino porque había que alcanzar a esta gente, porque era más difícil llegar a esta gente. Entonces Él los alcanzó, ¿por qué? Porque eran hombres influyentes que tenían poder. Imagínense estos hombres en manos de Dios, cuánto bien pueden hacer. Entonces el apóstol Pablo finalmente, después de haber sido llamado por Cristo, menciona ahí que ya al final de su ministerio el anhelo de él era querer ir a Roma, a sus ciudadanos romanos. ¿Por qué? Porque Pablo era ciudadano romano, aunque había sido educado por los judíos, pero su sangre, su linaje era romano. Entonces al final de su ministerio él apela a ir a Roma, él quiere ir a Roma. Y es interesante porque en el libro de Hechos, es ahí donde al final en el libro de Hechos termina el capítulo, todo el libro de Hechos con la muerte de Pablo en Roma. Pero muy poquito antes de que Pablo sea llevado a Roma, en el capítulo número 24, el versículo 1 y 2, Pablo enfrenta a un personaje importante. ¿Qué pasó con este personaje? Dice Hechos capítulo 24, versículo 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Pablo fue enviado, llevado por los judíos ante este personaje, Félix. Este hombre era un procurador de Judea, era un gobernador. Y es interesante porque aparece este personaje, Tértulo, que lo lleva ante Félix, lo lleva ahí y lo presenta. Félix era un gobernador romano encargado de estar gobernando ahí lo que era Judea. Y entonces menciona que después de que los judíos usan
a este otro hombre, Tértulo, para que él sea el mediador entre los judíos y entre el gobernador romano Félix. En el versículo del 2 al 4, estamos leyendo, en el 3 dice: "Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad". Noten que es interesante. Generalmente cuando las personas hablan de un gobernante, no generalmente, muchas veces no hablamos bien, más si es un mal gobernante. Y muchas veces nos hemos quejado y todo el asunto sobre lo que están haciendo. Pero cuando lo tenemos al frente y tenemos que hablar con él, nuestra actitud cambia. ¿Por qué? Porque queremos congraciarnos con esa persona, aunque hemos dicho lo contrario. Entonces note que aquí este Tértulo trata de congraciarse tanto con la parte que lo trae como con él, y lo adula. ¿Por qué lo adula? Porque dentro de las características que encontramos en este gobernador Félix, te voy a mencionar, te las voy a adelantar porque te las voy a repetir creo que 2 veces. Félix era un hombre que despreciaba la justicia. Imagínense, era un hombre que despreciaba la justicia, era avaro, era violento, era cruel y era licencioso. Qué peligroso un hombre de esto. Entonces hay que quedar bien con este personaje. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que saber que para nosotros estar de parte de lo que es correcto y ser verdaderos cristianos, tenemos que tratar de adquirir un carácter como el de Cristo o como el que tuvo Pablo. Porque Pablo menciona aquí que estaba ante un gobernador romano. Imagínense Roma era el poder en aquel tiempo. Y Pablo sabía lo que iba y estaba deseando llegar a Roma. Mientras que estos hombres como este Festo, se menciona Tértulo, estaba tratando de congraciarse. Y este Tértulo tiene un diminutivo que se le conoce, por si alguna vez escuchas de él, un diminutivo que se le dice también Tercio, que es un nombre romano. Tértulo, el diminutivo es Tercio, que es prácticamente un nombre romano. Entonces menciona en el capítulo 24, versículos 5, 6, 7 y 8 del libro de Hechos. Vea la forma en que esta gente veía a Pablo. ¿Quién era Pablo para ellos? Versículos 5, 6, 7 y 8. Mira cómo ven a Pablo. Dice: "Porque hemos hallado en que este hombre es una plaga". Oiga lo que dice esta gente: Pablo es una plaga. Dice: "Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta los nazarenos. Intentó también profanar el templo, prendiéndole quizás juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos". Qué tremendo, ¿ah? O sea, noten cómo pasa donde Tértulo, Pandas de Licias, todos se lo pasan, pero nadie lo suelta. No le encuentran crimen, pero no lo quieren soltar. Vea cómo es la justicia. Y podríamos agregar muchas cosas que pasan en este mundo con gente inocente, ¿verdad? En diferentes países y noticias que uno pues no tiene la información del caso, pero hay gente que son gobernantes y hombres de influencia que son muy dañinos y quieren tomar la ley por sus propias manos. Ven una persona inocente y a veces no se le ayuda a la persona. Vamos a hacer una pausa musical y ya continuamos con esta historia tan interesante en la vida del apóstol Pablo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mira, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar
canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Gracias por mantenerse en sintonía. Somos el Remanente Adventista CR. Queremos agradecer porque nos permite nuevamente estar en su casa, en su hogar, en su taller, en su oficina, y que Dios le pueda bendecir. Estamos estudiando temas importantísimos, temas de la vida del apóstol Pablo, cómo el Señor Jesús trató de alcanzar a hombres nobles, personas con poder, personas que se relacionaban con reyes, con gobernadores, con príncipes. Y es la historia interesante sobre Félix, que es un gobernador romano, en Judea. Y mencionamos que Roma en aquel tiempo tenía en Cesarea la capital de su manera de gobernar ahí, en el área palestina. Ahí se encontraba Cesarea, que era como el centro de operaciones de los romanos para controlar, digamos, al pueblo judío, al pueblo hebreo, y sobre esto vamos a adquirir un poquito más esto. Mencionamos que en el capítulo número 24, de los versículos del 5 al 8, se menciona ahí todos los detalles, cómo consideraban ellos al apóstol Pablo. Versículo 5, porque hemos hallado que este hombre, oiga, Pablo es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Déjeme decirle que hay detalles importantes en toda esta historia. En Roma, los Césares, Nerón, toda esta dinastía de hombres bastante malos, la gran mayoría, erradicaron totalmente todo lo que fue el conocimiento de Dios. Entonces, cuando estos gobernadores, cónsules, que eran los gobernantes que estaban bajo el poder de los hebreos, de los judíos en los diferentes lugares, ellos estaban gobernando. Cuando oyeron hablar de Jesús, ellos también tuvieron la necesidad en algún momento de conocer o saber qué era eso, quién era eso. ¿Por qué? Porque déjame decirte que en aquel tiempo ningún ser humano había muerto y había resucitado. Y las evidencias
que se dieron de la resurrección de Cristo fueron irrefutables para todo el planeta. Y en el caso personal de Pablo, Pablo no solo conoció a Jesús porque él estuvo en su tiempo, sino que caminó a Damasco personalmente en una visión. Jesús se le apareció. Imagínense qué autoridad tenía Pablo para estar hablando sobre el caso de Cristo. Pero en el capítulo 24, los versículos 9 y 10, dice versículos 9 y 10, muy importante esto que está en la Escritura, Hechos 24, 9 y 10, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. O sea, todo lo que hablaba en negativo de Pablo, estos dirigentes, escribas y fariseos decían que todo lo que se estaba diciendo de él era cierto. Y el versículo 10, habiendo hecho señal al gobernador, a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Dice que después de que está toda la acusación y está Félix ahí al frente, dice que entonces así que ve la acusación, levanta la mano y le dice a Pablo: Pablo, quiero escucharte. Y entonces Pablo le dice: con mucho gusto voy a dar mi explicación. Qué interesante, como un juicio. Y déjame decirte algo muy importante. Los judíos, por sus desobediencias, rebeliones y pecados, estaban bajo el yugo romano, estaban bajo la servidumbre romana. Por eso ellos tuvieron que ir a Pilato para matar a Jesús. Esta es la historia triste de este pueblo, ¿verdad? Pudiendo haber sido un pueblo libre, que tuviera un sistema teocrático donde Dios pudiera gobernarlos, estaban bajo ese sistema. Y déjame decirte esto como una cápsula que quiero hacerte aquí. Todo ser humano que se encuentra en este planeta, tarde o temprano, estará bajo un sistema. Un sistema que quiere, o sea, ya lo está haciendo, pero quiere controlar las conciencias y la libertad del ser humano de expresión. Tienes que tener mucho cuidado, porque la preparación que tengas en estas cosas, cuando tengas que tomar esa gran decisión, ahí harás un sí o un no. Pero si no te preparas ahora, cuando eso venga, que ya está muy cerca, y de eso hemos hablado, o han hablado mis hermanos en el remanente durante toda la semana y en las noches, sobre esto, cómo el hombre de pecado quiere gobernar el planeta y requieren las conciencias. Entonces esta gente está bajo una servidumbre. Imagínense, ¿va? Pablo, siendo representante de Cristo, estaba ante esta gente, ahí para ser juzgado. Qué delicado esto, ¿verdad? Del capítulo 24 del libro de Hechos, del versículo 11 al versículo 19, Pablo presenta toda su defensa. Ahí la puedes leer. Pero qué interesante, porque en el versículo número 20 y 21 encontramos una disyuntiva en relación al problema que tenían con Pablo. Dice Hechos 24, 20 y 21. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecía ante el concilio. O sea, Pablo estaba pidiendo pruebas de por qué se le estaba acusando, que era lo malo que estaba haciendo. Que ellos digan, ahí están ellos frente a Félix, están ahí frente a Félix y Tértulo, para que digan, bueno, aquí estoy yo, ¿qué es lo que mal he hecho? Pero en el versículo 21 viene el problema, que era una afrenta para los dirigentes judíos en aquel tiempo. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Dónde estaba el problema? Dice que acerca de la resurrección de los muertos. Recuerden que los escribas y fariseos y los saduceos, especialmente los saduceos, no creían en la resurrección. La resurrección de Lázaro y la resurrección de Cristo vino a derribar la doctrina que ellos tenían sobre el asunto de la resurrección. Igualmente, déjame decirte, actualmente, cuando usted le habla a un hermano católico, un hermano evangélico sobre el tema de la resurrección, ¿a dónde van los muertos? La persona omite, no quiere, se ofusca, se irrita, busca salidas, un subterfugio para no aceptar esa verdad que está anclada en la Escritura. Y entonces muchas veces, qué triste decirlo, o sea, no nos hacemos tal vez directamente de la persona que nos está enseñando ese enemigo, pero no queremos nada con esa persona. Hay un orgullo religioso, hay una suficiencia propia en el ser humano de no aceptar lo que la Escritura dice.
Porque lo que la Escritura dice, este tema, la resurrección de los muertos, del infierno, esto es buenas noticias para el ser humano. Es una verdad de origen divino, porque todo lo que Dios hace por amor, lo que se está enseñando en la mayoría de iglesias populares, eso es deteriorar, dañar, asustar al ser humano. Eso no está dentro del plan de Dios. Entonces por eso Pablo aquí dice, es que porque hablé de la resurrección de muertos, por eso me quieren matar, por eso me quieren. No es la evidencia que tiene. Jesús levantó a Lázaro y a otros. Y ahora los que fueron con Jesús en las primicias, y yo estoy enseñando esto, ¿qué estoy haciendo incorrectamente? O sea, imagínense, qué impresionante para este hombre Félix, imagínense, estar escuchando esto. Cuando en su experiencia como gobernador romano había llegado un hombre a predicar el evangelio. Imagínense cómo se sentía este hombre, porque Pablo lo que estaba buscando era esa gente, todo ese concilio que había, la corte, toda la gente que acompañó. La Escritura no detalla, pero eran concilios, eran cortes grandísimas, gente muy encumbrada estaba ahí. Y Pablo estaba presentando eso. En el capítulo 24, ahí mismo el versículo 22, vamos cerrando la historia. Dice versículo 22, 24, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer este asunto. Sí, ya estaba más que asustado, estaba impresionado, y entonces dice, bueno, voy a analizar la situación para tomar. Entonces imagínense a estos dos gobernadores romanos, tribunos, estar ahí metidos, mira, pasó esto y esto, conversando sobre la situación. Y déjame decirte algo, cuando esto sucede en la vida de personajes que tienen la oportunidad de que la palabra de Dios les llegue, el Espíritu Santo va a trabajar en la conciencia de esos hombres para tratar de enderezar sus vidas, sus caminos. Eso es lo que va a hacer Dios. Para eso llega la verdad para ellos. Entonces menciona aquí, pero ya en el capítulo 24 viene ya la disyuntiva, la decisión final en esta nueva oportunidad donde Pablo tiene que hablar con ellos. En el capítulo 24, el versículo 24 dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era de la fe, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Dice que la esposa de Félix, que era un romano, era una mujer judía. Vea qué terrible, vea qué desobediencia. Esta mujer era una apóstata, porque se casó con un hombre impío. Él era romano, él era judío. Y en el orden judío no podía casarse una hebrea, una mujer de sangre israelí. ¿Cómo se iba a casar con un romano? ¿Más qué clase de vida podía tener esta mujer? Entonces dice que esta mujer vino a escuchar, también vino con él a escuchar. Pero en el versículo 25 ya Pablo lo que usó fue directamente no una defensa, sino una predicación directa. Querían conocer, porque dice que la mujer vino a escuchar acerca de la fe de Jesucristo. Versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, oiga, qué impresionante, justicia propia, menciona ahí, justicia, dominio propio y juicio venidero. ¿Cuál es la justicia? Todo lo que Dios hace en el ser humano. La justicia de Dios se manifestó y a través de Cristo el ser humano puede alcanzar la salvación. El dominio propio es vivir una vida donde usted pueda ser dirigido por el Espíritu Santo y tener dominio propio en su vida para el pecado no reina en su cuerpo. Y del juicio venidero, el juicio venidero, le dijo a Félix, algún día vas a llegar allá al tribunal, vas a estar enfrente de Jesucristo y el Padre de la corte celestial. Ahí te van a juzgar, hoy soy yo, pero vas a ser tú el que va a ser juzgado ahí. Imagínense que no le dijo Pablo a este gobernador. Versículo número 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Lo mantuvo durante 2 años para allá y para acá, y buscando a ver si los judíos o alguien le daba dinero para soltarlo. La corrupción siempre está generalmente en todo lo que es política, en asuntos académicos y religiosos. Hay mucha corrupción de todo tipo: sexo, drogas, intereses económicos, poder, riqueza. Desgraciadamente se maneja eso en esos ambientes. Por eso yo hay veces me digo, un hijo de Dios difícilmente va a llegar ahí arriba, porque no calzaría, o tendría que hacerse corrupto, o ser una persona que omite para poder ser parte de todos estos sistemas.
Este hombre lo tuvo a Pablo durante 2 años, y el versículo 27 termina, para agregar esto que estamos viendo, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, este hombre quiere seguirse congraciando con los judíos, porque los judíos estaban bajo el yugo y tributaban a Roma. Entonces, a este hombre le interesaba mantenerlos bien. Es igualmente, yo quiero mencionar, como se ve en la cápsula, cuántos dirigentes religiosos y políticos. Es más, voy a mencionarte algo. Un hombre que se mete en la política y avala y aprueba matrimonios homosexuales y matrimonios de lesbianas y todo tipo de enredos de este tipo, no puede estar nunca Dios con él, jamás en su gobierno. Nunca se te ocurra apoyar a un hombre o una mujer que esté en esto, porque es el mismo sistema, es para congraciarse, para obtener fama, riqueza y llegar al poder. Para eso lo hacen. Se olvidan de los principios de origen eternos, de las cosas de origen celestial. Hay intereses, hay corrupción en los sistemas. Esto es triste, muy grave. Entonces menciona pero también la Biblia no lo menciona. Pero imagínense cómo se sintió esta mujer Drusila, su mujer. Cómo se sintió esta mujer judía, sabiendo que era sangre judía, que Pablo era un defensor, siendo un romano, estaba defendiendo al pueblo judío. Qué vergüenza, qué escándalo para ella. Qué escándalo para ella en relación a esto. Entonces nos ponemos a pensar qué había pasado con toda esta gente, con los romanos especialmente. Nerón y los Césares, volvemos a repetir, habían erradicado de la mente y de casi todo el sistema, habían erradicado todo lo que era el conocimiento de las cosas eternas, habían dejado todo a un lado. Entonces esta gente se impresionó cuando vio todo esto. Esta mujer, cuando estuvo ahí frente a Pablo, imagínense lo que pudo haber pensado, lo que pudo haber sentido. Entonces viene la otra parte, que dentro de lo que puede mencionarse, podemos decir que lo sacamos por conclusión o por deducción, es que este hombre, Félix, quiso congraciarse con su esposa. Yo imagino que la esposa agotó todo lo que estuvo dentro de su parte como judía, de poder pedirle a Félix que dejara libre a Pablo. Y finalmente, aunque no lo condenó y no lo pudo dejar libre, la historia menciona que finalmente lo dejó preso por amor a los judíos. Quiero mencionarte, lo mencioné al principio para que lo tengas presente ahí, que este hombre, Félix, era un hombre que despreciaba la justicia. Era un hombre que despreciaba la justicia. Era avaro, era cruel, era violento y licencioso. Recuerde que la palabra licencioso, cuando se habla de licencia, licencioso, es que todo tipo de pecado, y especialmente en el área sexual, no tenía límite en este gobernador romano. ¿Está poniendo atención? Porque todo eso lo detalla la historia. Era una persona corrupta, apartada de Dios totalmente. Sin embargo, Dios le da la oportunidad, porque Dios ama al ser humano. Mientras tenga existencia, Dios va a ayudar al ser humano. Él no ve lo que mira el hombre, Él ve el corazón de la persona. Y se le dio la oportunidad a este hombre para que pudiera volverse a Dios, para que tuviera la oportunidad de ser un hombre influyente en la época en que vivió. La princesa judía entendía bien el carácter sagrado de esa ley que desvergonzosamente había transgredido. Claro, casada con un romano. Pero su prejuicio contra el hombre del Calvario endureció su corazón contra la palabra de vida. Claro, tan malos informes le dieron de Jesucristo, que entonces se prejuició y rechazó la palabra por Pablo. Y aquí yo quiero decirte algo muy importante. Los prejuicios. Te voy a dar un consejo. Cuando te hablen mal de una persona, nunca permitas que se hable mal de esa persona si la persona no está presente. ¿Estás escuchando? Nunca permitas que se hable mal de una persona si esa persona no está presente. Pero tú dices, voy a traerla para que hablemos los tres. La persona dice, no, mejor no. Es porque no iba a actuar bien. Y aún si lo haces, si hablas con una persona que te habla mal de otra persona, no está presente, no te prejuicies ni pienses mal. Y no agregues nada
Ojalá seas muy gráfico para que no le quites ni le pongas. Busca a la persona que se habló mal y habla con ella. Habla con ella para ver si realmente es la verdad o la mentira. No te prejuicies. Esta mujer se dejó llevar por el prejuicio. Y déjame decirte que muchísimas personas, por puro prejuicio, se van a ir a perder eternamente porque no preguntaron, no consultaron, no investigaron, no hablaron. Se dejaron llevar por lo que escucharon o por lo que dijeron. Y nunca consultaron la escritura. Esta mujer se había prejuiciado. Dice, Félix nunca antes había escuchado la verdad. Y cuando vino el Espíritu de Dios, convenció su alma y se conmovió profundamente. Sí, porque es que todo ser humano tiene un corazón para sentir. Somos de carne y hueso y tenemos conciencia y lloramos, sufrimos, amamos. Todos somos iguales a la vista de Dios, unos más, otros menos, dependiendo de la vida que llevemos. La memoria le recordó a Félix su pasado culpable y lleno de pecado. Claro, imagínese estar delante de un siervo de Dios. Por eso hay mucha gente que no le gusta ir a la iglesia, ni le gusta oír predicaciones ni sermones, porque, o sea, muchas veces nos van a decir lo que no queremos escuchar. Por eso hay mucha gente que busca lugares o iglesias donde sí le dicen lo que quiere escuchar para sentirse bien, pero la Biblia es palabra de Dios. Con terrible nitidez recordó los secretos de su vida de libertinaje y de derramamiento de sangre y el oscuro registro de sus años ulteriores. Se vio licencioso, cruel y codicioso. Nunca antes la verdad había impresionado de esta manera su corazón. El pensamiento de que todos los secretos de su carrera de crímenes estaban abiertos ante los ojos de Dios y que habría sido juzgado de acuerdo con sus hechos le hizo temblar de miedo. Pero en vez de permitir que sus convicciones lo llevaran al arrepentimiento, trató de ahuyentar estas reflexiones desagradables. La entrevista fue suspendida. Ahora vete, dijo, mas cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahogó todo y no hubo más para él. Qué triste historia la de un hombre influyente que fue llamado por Dios juntamente a su esposa. No quisieron arrepentirse, no quisieron buscar la eternidad. Dios llama a hombres y mujeres de toda posición, especialmente los que están involucrados en sistemas que están así y que muchos están ahí haciendo cosas que no tienen que estar haciendo. Somos el remanente adventista. Gracias por mantenerte en sintonía. Cuídate mucho durante toda la semana y especialmente trata siempre de llegar temprano a tu casa y sé muy prudente en todo lo que hagas durante tu diario vivir y encomiéndate a Dios cada día. Dios te bendiga y muchas gracias.